música y sonido del martes 23 de junio. Hoy lo que tenemos programado es revisar lo que hayan podido avanzar ustedes para el trabajo práctico final, el trabajo práctico número 4, y revisar algunos detalles que puedan haber quedado afuera o lo que necesiten para la entrega de la semana que viene. Repasando que la semana que viene la entrega va a ser de forma presencial. Vamos a ir a la UNRAF. Más cerca de la fecha les voy a confirmar cuál es el aula que nos asignan, que generalmente me la dan esa semana. Pero si me la pasan antes se las aviso, que seguramente vaya a ser la misma donde estuvimos la primera clase presencial. Y bueno, van a hacer la entrega de ese último trabajo práctico con sus exposiciones y demás. El trabajo práctico número 4 es como los que venimos haciendo con análisis, pero dentro de un documento de diseño de audio que tiene las mismas características que vimos en primer año, solo que bueno, un poquito más formalizado ya en cuanto a diseño, contenido, organización y demás. Así que, perdón, denme un segundo. Bueno, así que para la clase de hoy, quienes hayan podido avanzar con algo, es buenísimo que aprovechen este espacio, que se terminen de sacar las dudas, ya que este último trabajo a algunos les va a servir para bueno, mantener la condición, levantar algunas cosas o terminar de pulir hacia la condición final, o para quienes también necesitan recuperar alguno de los trabajos. Profe, ¿se me escucha? Sí, Cardoso. Sí, yo tengo dos preguntas. Primero, Sí, dígame. el trabajo tiene que ser únicamente sobre un juego, o sea, ya no hay que hacer análisis de género, franquicia como se hacía antes, sino de juego en específico, la identidad sonora del juego. Totalmente, sí, es así. Es más parecido al primer trabajo práctico, pero Claro, ya con el desarrollo que tuvieron ustedes en el resto de los trabajos, las devoluciones y demás, incluidas dentro de un documento de diseño de audio. bien. Y después bueno, el juego que yo elegí es Ninja Gaiden, el Ninja Gaiden 4, el último que ¿El salió. último? Sí, Buenísimo, yo conozco gente que y trabajó ahí. ahí va. Quería preguntarle si considera que los elementos que yo elegí como para analizar podrían funcionar. El A ver, primero que yo consideré fue el sonido de las perdón, ejecuciones. antes que nos diga los elementos para aprovechar y que nos sirva a todos y que Sí, no sea simplemente yo decirte a vos, vamos a ver un poquito de cómo es el Ninja Gaiden 4. Y, perdón, antes de arrancar con lo tuyo, que bueno, justo arrancamos de una, lo cual me encanta, eh, quiero mencionar, creo que ya están acá, pero bueno, cuando termine la clase me gustaría que se queden un minutito para charlar Santiago Barbero y Facundo Furlán, solamente ellos. Después, obviamente, quien se quiera quedar por alguna pregunta en particular, perdón, hoy estoy con la alergia. Perdón, me tiene la alergia del cambio de tiempo terrible. Le decía a esas dos personas que es que y el resto, si se quiere quedar para ver algo en específico, o de su trabajo, o algo para el trabajo 4 o lo que sea, también va a estar ese espacio. Vamos a ver un poquito entonces del Ninja Gaiden 4, un poquito de gameplay. Así entramos en contexto de qué es lo tuyo y podemos ver qué tal con los elementos. Yo estos juegos no los tengo jugados, así que también me va a venir bien. A ver ahí.
Díganme si se escucha. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Genial, gracias. Estoy viendo el chat. Bueno, vamos a ver un poquito. Yakumo, come in! Do you copy? Yeah, What's your status? caught a lift. Arrival at target imminent. Bueno, creo que ahí tenemos una idea. A ver, contanos entonces. Sí, te digo los elementos o te digo más o menos también por qué los elegí. Sí, las dos cosas, completo, así charlamos Bueno, un poco. los elementos que elegí, el primero es el sonido de las ejecuciones. Justo en ese fragmento que de video que pusiste no se muestran tanto, pero generalmente cuando vos derrotás a un enemigo hay una secuencia de ejecución que puedes realizar. Y eso puede pasar con cualquier enemigo, independientemente si es un jefe o si es un enemigo común, puedes ejecutarlo. Y ese sonido de las ejecuciones, al ser tan recurrente del juego y ser tan... Y siento que es algo muy característico de Ninja Gaiden, que lo diferencia de los otros hack and slash, que es justamente el gore y las ejecuciones tan gráficas que tienen. Comparado al God of War, que ponele, si bien hay ejecuciones, generalmente se hacen en jefes en específico. Y en Devil May Cry directamente creo que no, yo no vi que haya. Así que bueno, ese es el primer elemento que yo consideré. Para el segundo elemento estoy entre dos opciones que van un poco de la mano, pero no sé cuál siento que es mejor desarrollar. Está el efecto de sonido de movimiento, o si ¿Del no, personaje principal o de todo? del personaje principal, porque eso, en lo que yo siento que podría aportar es con la identidad de... Nada, la identidad del Ninja Gaiden es muy... como muy letal, rápido, bueno, el gore, todas esas cosas relacionadas con intensidad es más o menos lo que acompaña Puy de Ninja, es lo que acompaña la estética del juego. Entonces siento que los movimientos rápidos que hace el personaje, ese sonido, debería ser característico. Pero si no, otro que yo Bueno, vamos a siento pararnos ahí que... porque ahí tenés algo Sí, importante. Porque empezamos a hablar, bueno, cuáles son los elementos importantes del audio, pero empezamos con un par de pasos adelantados. Lo primero que hay que ver para ver qué elementos son, que es lo que charlamos antes, que esto en algunos trabajos práctico número 3 me dio la sensación de que fueron directamente el audio. Pero lo primero que tenemos que tener es que es lo importante, la identidad del juego. Y eso no lo charlamos. claro. Entonces, bueno, recién vimos al Ninja Gaiden muy poquito. Obviamente para entenderlo hay que ver un poco más. Por lo menos tener noción de un ciclo de juego, ¿no? Claro. O sea, un ciclo de juego sería, no sé, supongamos, introducción, menú principal, cinemática, nivel 1, jefe, cinemática, y ya. Y supongamos que después va haciendo nivel 2, nivel 3, no sé. En un juego como Hades, un ciclo sería... Perdón.
Un ciclo sería lo que se conoce como una run, es decir, ir hasta el final del juego, en el caso de que nos muramos mejor para poder llegar a lo más lejos, pero si no poder llegar hasta el final y volver a empezar, que es lo que es ese juego. Entonces ahí tenemos un ciclo de ese juego y ahí podemos tener una noción un poco más. En este caso más o menos puede ir por ahí. Estos juegos suelen tener esto de niveles, tipos de enemigos, subjefes, jefes, y después, bueno, es la misma estructura con nuevos niveles, nuevos enemigos, nuevas habilidades y así. Entonces, este juego vimos que es un hack and slash con, no sé si sería, ¿qué tiene elementos de beat'em up? Con, no sé, mecánicas de combos, de esquivar, de hacer estas terminaciones que decías vos, ejecuciones, en una temática ninja. Bueno, ahora hay que ponerlo en contexto. ¿Ninja qué? Porque parece futurista también. Me parece medio anime en algunas cosas. Que es muy importante, que no solamente tengan en cuenta la mecánica, sino entiendan la estética y de dónde viene la corriente estética que tiene, digamos. Claro. Que puede ser, no sé, inspirada en el cine de los 80 de ninja, que en este caso me parece que tiene un poquito más de anime, pero también tiene Sí, y algunas es medio cositas de eso. mezclado con futurista. Claro, entonces Porque, esas bueno, cosas son hay muy muchas armaduras importantes. que son como robóticas. Claro, y eso está bueno y hay que entenderlo. Y generalmente lo que mezclan todas esas cosas medio raras son los japoneses. Y este juego, Sí, bueno, ¿de dónde es la empresa? sí, Probablemente de Japón. Entonces eso es muy importante entenderlo, porque tiene que ver con una línea estética que nos va a marcar la identidad del juego. No es lo mismo si ese juego hubiera sido desarrollado en Estados Unidos, probablemente la estética sería diferente y no sé, tendrían armas, no sé, armas de fuego, quiero decir. sí. Que como que los japoneses usan más espada, los yankees usan más armas de fuego. Igual, sí, y sí hay algunos enemigos que tienen armas de fuego, pero no son lo normal. Claro, y entonces además a los japoneses les gustan mucho los mechas, ¿no? Entonces, bueno, podemos entender un poco de dónde vienen las cosas y eso nos va a ayudar a entender la dirección estética y la identidad. Y nosotros podemos reconocer si es más de Japón o más de Estados Unidos por la identidad que tiene también cada región en cómo hacen sus productos audiovisuales y qué consume la gente. Claro, Eso va a ser importante entonces, para ustedes para poder explicar, ¿no? Después, o sea, primero definir los elementos. Entonces, teniendo eso del juego, contanos qué cosas definen este juego, qué lo hacen interesante, aparte de que, bueno, dice la y, palabra ninja. ¿Qué es Gaiden? y yo siento que lo define es la intensidad, ya sea tanto en el combate como, o sea, en todo lo que pasa. En el combate, y bueno, en el tercer elemento que elegí, que era la música, siento que sin su música no es Ninja Gaiden. Si vos le sacás la música y le pones cualquier otra, siento que no acompaña el feeling que quieren crear con el juego, de que es todo intenso, todo frenético y constantemente estás alerta con el entorno. Es combate constante. No tiene Claro. muchas zonas de investigación y de exploración, y si exploras, siempre son tramos muy cortos donde ya te ves rodeado de nuevo por enemigos. Ajá, ok. Es constantemente estar en esa situación. Ok, ¿qué otra característica tiene que define la identidad de este juego y es ese juego y no otro juego, por ejemplo? ¿Por qué no estamos hablando de las tortugas ninja? Y yo a nivel, para mí a nivel estético es el gore y bueno, y lo que dijiste recién, el cómo mezcla, o sea, cómo combina un ninja, y no es un ninja de película de los 80, sino que es más futurista y, digamos, en el diseño del juego se ve presente en todo, en los diseños de los personajes, en los escenarios. Eso también afecta en la música, porque hay algunos temas musicales de escenarios que son distintos dependiendo de qué tan futurista se ve comparado a otros. Es como que va cambiando el enfoque que le dan a la música dependiendo del entorno en el que estás. Ok, bueno, bien. Entonces, los tres elementos repasando. Perdón, Nehemías. Sí, lo que creo que el gore, yo vi Hack and Slash con mucho más gore que los Ninja Gaiden. Por ejemplo,
creo que el que más gore tiene sería el Dante's Inferno. Y Ujú. creo que lo que más definiría a Ninja Gaiden es la velocidad, porque eso sí que no vi muchos hack and slash mucho más rápidos de lo que es Ninja Gaiden. Buenísimo, sí, me parece interesante y uno de los puntos Sí, me gustó. que hay que revisar esto del gore que nombra Nehemías, porque yo te pregunto, Juliano, ¿qué es gore? ¿Cuál es la definición? No qué es para vos, no, ¿qué es gore? Y la definición exacta de gore Sí. Bueno, no bien. sabría decir. Este punto es muy importante, ya lo hemos visto otras veces, y en algunos trabajos prácticos lo marqué también, de este trabajo práctico número 3. Ya te doy la palabra para el vecino. Es importante que las palabras que usen las entiendan, no las usen por usar, porque gore no significa que salpica sangre. Gore puede ser Mortal Kombat, porque vemos tripas, no sé, decapitan a personas. Eso puede ser gore. Ahora, una película de acción que tiene un poco de sangre no es necesariamente gore, ¿no? Claro, Entonces, vamos a ver la definición. Ninja Gaiden, igual en Ninja Gaiden sí suele haber decapitaciones, desmembramiento ahí, es más visual, no es Ok, solo sangre. vamos a ver entonces. Gore, dice, es un término utilizado principalmente en el cine y la literatura para referirse a un género de terror y explotación caracterizada por la crudeza explícita. Entonces ahí tenemos un montón de cosas, ¿no? Eh, para ver cómo definimos la terminología que usamos. Si hay una explotación de eso que decís vos, de desmembramiento, que eso puede ser que lleguemos al gore, ¿qué va a ser la diferencia con las tortugas ninja? Las tortugas ninja va a tener violencia, pero no va a estar ni cerca del gore. De hecho, va a ser una violencia PG-13, digamos, Claro, y no más 18, que es lo que tendría, o más 16, por lo menos lo que tendría gore. Generalmente más 18 está referido con cosas de temática adulta. Entonces es importante ir definiendo esas cosas para entender bien de qué va, y saber qué tipo de características tiene de manera un poco más específica, ¿no? Más que están yendo ya al trabajo práctico número 4. Investiguen bien y usen todo lo que ponen en este tipo de cosas que no son palabras o términos tan comunes, digamos. Porque no estamos hablando de que esto es violento. No van a explicar qué significa la palabra violento porque van a tener que definir todas las palabras que existen. No tiene sentido. Pero sí ciertos tipos de terminología como gore. Que además la pueden explicar abajo. Ese tipo de palabras sí está bien. Ya he visto muchos trabajos que empezaron a usar la nota al pie de página, lo cual está fantástico porque ayuda a comprender muchísimo mejor lo que ustedes quieren explicar. Perdón, para el vecino creo que quería decir algo. Sí, bueno, ya dijo la mitad de lo que quería decir, pero sobre el gore, pero el entendimiento que yo tengo del gore, viniendo del cine, es más por el lado del terror, ese tipo de representación. Y en los juegos, por ejemplo, haciendo un poco de historia, se introdujo este elemento estético y en algunos casos mecánico, por ejemplo, por allá en la época de los 90, con el Mortal Kombat, con el sistema, como dijo usted antes, con el tema de las fatalities, que en su época generó polémica de todo eso y después se fue integrando a otros juegos como por ejemplo el Doom, no sé, clásicos así que incluyen ese elemento, es el Doom, los Resident Evil, pero lo importante es que en los juegos, a diferencia de las películas, es con qué intención se usa el gore, ¿no? Si se usa como un elemento, como un elemento shock value, que es, como lo dice la palabra, un valor de shock, como una herramienta narrativa, como por ejemplo para terror o para otras cosas como violencia, porque no es lo mismo el gore de Resident Evil con el gore de Doom, por ejemplo. Uno tiene que analizar con qué intención se usa el gore, ¿no? Ya sea para dar terror o para con un elemento estético de acción, digamos. Nada, eso quería decir, Buenísimo. básicamente. Bien, y ahí tenemos una diferenciación excelente de, bueno, como decían, que Outlast o que es el último Wolverine, que parece que lo único que vendía era gore. Pero igual, me imagino que va a valer la pena jugar. A quien tenga una Play 5, y si no, bueno, inviten a jugar el último Wolverine cuando salga. Entonces, Juliano, repasemos cuáles son los 3 elementos. y los elementos son... se me fue. Eran el efecto
de sonido que estaba entre el del movimiento o si no, el que no llegué a decir, que era digamos, estoy como en conflicto con cuál de esos dos elegir, es el del sonido de las armas, ya sea el contacto el choque entre armas o las armas al golpear enemigos, siento que es característico del juego. Y es algo Bueno. que se repite constantemente y que estás constantemente escuchándolo y de hecho destaca del resto de todo el resto de los sonidos cuando estás jugando. Yo creo que lo que tienen que ahora tratar de hacer es de tener un pensamiento un poco más conceptual que un pensamiento tan puntual sobre lo que observan. ¿Qué significa ese pensamiento puntual? ¿Cómo le dije la palabra? Conceptual, eso. Es que, ¿cuál es el concepto al que apoya lo que están hablando? Porque van a decir, bueno, la espada, el cuchillo, la patada. Entonces, en vez de hablar de eso, que puede ser un poco, ¿cómo decirlo? No es muy claro hacia la identidad, digamos, porque pueden terminar cayendo en esto de hablar sobre la funcionalidad de un sonido. Es que a nivel conceptual, dijimos que este juego es un hack and slash que tiene un poco de beat'em up con estas características medio gore. Entonces lo pueden definir como el concepto de sonidos de combate. O sea, eso es un concepto, es decir, porque engloba varias cosas que se pueden definir dentro de una unidad. Entonces usan ese criterio para decir, tienen sonido de combate. Eso va a incluir los movimientos, va a incluir los bloqueos, va a incluir los ataques, porque lo que estás hablando es este concepto que tiene Ninja Gaiden y que incluso puede estar dentro, puede incluir esta idea de la velocidad de juego. Claro, Entonces, como decía bueno, Nehemías. totalmente. Entonces, si nosotros entendemos que una de las características de este juego es, bueno, la forma en que pelean los ninjas, que van a pelear con katanas, ya que la katana no puede sonar como un hacha o como una espada medieval. Eso está claro, ¿no? Entonces, que eso es característica de este juego. Los ninjas, las katanas. Tradición japonesa, yo qué sé. Entonces, Los elementos serían... perdón, déjame terminar. Ya te dejo seguir. Estoy frenado por la alergia. Nosotros entendemos que como decía, un juego de hack and slash, de matemática ninja, y tiene estos conceptos de gore, y además tiene muy importante algo que lo diferencia de otros hack and slash, como decía Nehemías, esto de la velocidad de juego. Entonces, bueno, ¿cómo aporta el audio a esto? Si yo digo, creo que es importante el sonido de los espadazos. Bueno, ahí están yendo a algo muy puntual. Ahora abran, aléjense un poco de la imagen, y ven un poco marco global y empiezan a hablar de esto de los conceptos. Entonces, cuando hablan de estos conceptos de sonido, de combate, recuerden que los conceptos que tenemos que hablar acá son conceptos de audio, porque ha pasado también en algunos trabajos donde hablan de conceptos dentro del juego y no hablan nada de audio casi. Y nosotros acá estamos analizando el audio. Por más bien que esté analizado el elemento del juego, si analizan una mecánica sola, tienen que ir a la materia de diseño de juego, no acá. Acá tenemos que hablar de audio. Entonces, si entienden de esos conceptos dentro de lo que define la identidad del mismo juego, ahí ven cómo el audio aporta eso. Entonces, sí pueden englobar como elemento a sonidos de combate y desarrollar eso. Entonces, ahí pueden relacionar esto que hablamos de la velocidad, pueden hablar sobre los gores, sobre las armas, todo ese tipo de cosas y se pueden desarrollar. Y van a tener un montón de cosas, si investigan bien y buscan fundamentaciones de por qué eso es importante para la identidad del juego, que va a ser mucho más relevante de que si hablan de los sonidos de los pasos, por ejemplo, que va a decir, bueno, sí, ya sé, tienen que sonar los pasos cuando se mueven los personajes, o se tienen que mover, o un sonido en particular de una habilidad especial, que vemos, sí, se repite en todo el juego, porque esta habilidad la tenés desde el comienzo, pero a la identidad la pueden trabajar de un nivel más conceptual y que sea mucho más claro y que les ayude a ustedes a desarrollar ideas. ¿Se entiende? Sí, ya creo que entendí por dónde llevarlo entonces. Al análisis. Nos quedan dos entonces. Vos dijiste los sonidos Sí, de combate. era entonces efecto de sonido de combate, efecto de sonido de las ejecuciones. Ajá. Y la música. Ok, bien, ahí está. Y tomarlos como concepto, fíjate, andá y vení, sí. Jugá con todos los elementos que definan la identidad del juego para definir la identidad sonora. Y eso aplíquenlo a todo. Y sean muy
cuidadosos en ahondar en el análisis, digamos, en explicar por qué funcionan las cosas y relacionar. Es decir, esto que decía recién, relacionar la identidad del juego con el elemento sonoro que eligieron, es decir, y cómo, en qué aporta, ayuda en algo, no ayuda en nada, a lo que plantea el juego como identidad general. Porque por ahí hay algunos que todavía están cayendo más en la parte descriptiva y explican, y después se gastan el texto en describir cómo funciona, cómo pasa eso en el juego, digamos, como casi como un relato y no como un análisis. ¿Sí? Sí. Bueno, se entendió. Gracias, profe. Genial. Bueno, gracias a vos. ¿Qué más? ¿Quién trajo cosas, dudas? ¿Quién avanzó con algo? O por lo menos así que tenga un juego, elementos. ¿Alguien eligió un juego por lo menos? Yo, profe, Sí. elegí el Subnautica, el 1. Ok. Pero claro, yo hoy me había puesto a medio que a chusmear un par de cosas y claro, me surgió este tema de los elementos y del ADD, que bueno, me tuve que poner a ver un poco así por encima y no entendía muy bien cómo hacer la conexión de identidad junto con los elementos dentro del ADD. Ahora ya más o menos me queda un poco más claro. Uh-huh. Entendí cómo hacerlo. Pero claro, no, tenía dudas con los elementos por el tema de, bueno, sí, no sabía qué elegir, cómo es que sean muy relevantes dentro del juego, Uh-huh. que sea algo que los distinga. Que bueno, yo estaba buscando dentro, primero pregunto, ¿lo tenés dentro de todo el Subnautica ahí? No lo jugué Listo. nunca, ese No. cómo se ve, pero lo Bueno. vamos a ver un poco. Ok. Así Porque yo uno de tengo- los elementos que tenía pensado era el tema de, bueno, el sonido bajo el agua y todo eso, pero bueno, era un elemento que tenía dudas de por dónde llevarlo. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Subnautica. Attention. Hull failure imminent. All personnel abandon ship. Launch in 3, 2, 1. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world.
Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. 0 human life signs detected. New creature discovered. Copper is an essential component of all. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. New creature discovered. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a prudent survival strategy. New creature discovered. Oxygen. Muy interesante, parece que para entender, es un poco en gameplay, debe ser medio largo, ¿no? Sí, es un poquitito bastante largo es. O sea, digo, un juego bastante lento. Para entender los ciclos y eso de cómo funciona. Otra vez muchos elementos. Mirá, donde llegamos recién acá y es a la hora. Antes acá, capaz. Claro, antes vine por ahí. Bueno, contanos cómo fueron los elementos y esto que vos viste. Bueno, los elementos en general fue este tema de todo lo que son el efecto y todo esto que tiene debajo del agua y cómo cambia de como cuando estás afuera y todo, me resultó, bueno, justamente el juego se basa en estar básicamente un 90% del juego es estar debajo del agua. Así que, nada, ese es un elemento, no sabía si tomarlo por ruido del agua o no sabía por dónde llevarlo al elemento ese. Después otro elemento fue la fauna en general de todo el juego. Siento que cumplen un rol bastante importante. También tiene bastante música el juego. ¿No? Eh, Que como y- detalle no me gustó nada la música. me, Pero esto es algo me la personal. estaba viendo. Cuando estás debajo del agua me desencaja un poco con todo lo que es el gameplay, pero no la tomaría en cuenta capaz. Y Puede también creer. después está Que el una es así, todo por más que no guste, digamos, es parte de lo que Sí. construye. A mí me da mucha curiosidad saber, por ejemplo, desde mi propia perspectiva, por qué usaron ritmos, o sea, bases rítmicas. Porque cuando venía con toda la música medio etérea, así, bueno, está bueno, cómo vas explorando y la música se puede evolucionar a medida que vas descubriendo cosas.
y demás. Y de golpe empezó este... Sí, ¿qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? Música lo-fi mientras estudio. ¿Qué se supone que significa eso? Es la música que escucha el buzo mientras navega porque le gusta poner esa música. Lo sentí como que me sacaba bastante del juego. La música cambiando el bioma. Pero vos sabés que no me suena a bioma la música. Parece como una playlist que suena en ese lugar. Como si la música suelen ser así en los diferentes biomas, este tipo de música, me da mucha curiosidad saber por qué fueron hacia esos lugares. Mira vos. Bueno, ya después vamos a ir con tu pregunta, Facundo Moras. Y Bueno, gracias. después, bueno, me queda un último elemento que yo había considerado que se encuentra bastante dentro del juego en general. Viste que hay una voz de un programa que te habla y te va diciendo cosas. Está durante todo el juego y te avisa de cuando tenés peligro cerca, y creo que es algo que a medida que vas avanzando dentro del juego es algo que ya se hace cada vez más notorio y decís, uy, si hablas porque algo ya está pasando. Usualmente suele ser algo malo, porque te avisa de que hay enemigos cerca, que bueno, son bichos enormes debajo del agua. Y como yo lo considero también parte dentro del elemento del juego, uno de los elementos. Claro. Bueno, puede ser. Sí, tiene algunas cosas bastante interesantes este juego en eso. Y de nuevo, la música no tiene por qué no serlo. Pero sí, lo único, sentate con paciencia a ver los gameplays o jugarlo. Porque parece que es un análisis medio lento. Sí, me resultó lento. El análisis y cómo voy a tener que ir viendo todo, pero no sabía cómo tomar el primer elemento que te dije con el tema del agua. No sabía si es por dónde llevarlo, que era mi mayor duda. Sí, ahí me cuesta un poco verlo así porque necesitaría ver más gameplay, a ver qué pasa con esto, con el agua. En cuanto a los sonidos, sí, obviamente es importante porque pasa todo debajo del agua. Capaz que te ayudaría a contrastarlo con otros juegos que pasan debajo del agua, como por ejemplo el Apsu, que además también sale del agua, también cambia el sonido cuando salís del agua, pero es una es una representación de la realidad de eso, digamos, es lo que pasa cuando vos entrás y salís del agua. Y habría que ver si eso tiene alguna otra injerencia, que simplemente decir, bueno, se tiene que sentir como que está bajo el agua. Si tiene algo mucho más relevante. Es como los sonidos de los pasos. Digamos, si el personaje está caminando no sentís los sonidos de los pasos, es como que esté flotando, ¿viste? Entonces hay que ver que no sea simplemente para darte feedback de que estás entrando y saliendo del agua, sino que tenga algo más relevante. Bien, sí, aparte justo creo que también en este juego es algo común, digamos, el ruido del agua, y podríamos buscar capaz, o buscar otro elemento o algo, ya tendría que ir bien. No. Pero sí, está bien, lo entiendo. Bien. Bueno, métele entonces con eso. Genial, gracias. Gracias a vos. Facundo decía, yo tengo una duda, profe, con respecto al trabajo práctico. Lo que mencionaste antes de presentar, ¿es presentar el ADD con lo que indicaba la consigna o hay que armar la presentación además del ADD? Cuando hablamos de presentar es nada, exponer el trabajo práctico que hicieron, que es llevar el ADD. Bueno, no sé si vamos a tener proyector, porque bueno, por lo que pasó la otra vez, pero es hacer exposición de su trabajo más que armar una presentación, porque lo que van a hablar es sobre el documento que ustedes entregan, no tienen que hacer otra cosa aparte. Lo mismo que hicimos acá en las clases virtuales, que compartimos el trabajo práctico que mandan y hablamos sobre eso, nada más. ¿Quedó claro ahí, Facundo? Claro, sí, no tienen que armar documento. Ella bastante tienen con uno. Bueno, bien, genial. ¿Quién más tiene preguntas, cosas para ver? ¿Hay más? Bueno. Entonces, para ese trabajo, tengan mucho en cuenta cómo van a organizar el contenido para la parte del documento
del diseño de documentos de audio. Perdón, Newen dice: yo tengo una duda con el tema de la redacción de trabajo. Al ser un ADD deberíamos redactarlo como si fuéramos los desarrolladores o escribimos como el juego ya publicado. En este caso, lo pueden escribir como el juego ya está publicado, no pasa nada, porque era más un ejercicio de primer año para que tengan esa perspectiva y demás. Acá lo importante es que sean prolijos y concisos con el contenido. Como les dije, pueden hacer juegos grandes, pero no van a poner todo el juego, por eso el límite de páginas. Entonces, elegir qué cosas son un poco más relevantes para explicar, y si hay una categoría que incluye un montón de cosas, como por ejemplo armas, y es un juego que tiene muchísimas armas, nada, explican 3 o 4 y ya está, no hace falta que explican todo. Ni si tiene 50 armas, no hace falta que sean directamente proporcionales en cantidad de armas. Si tiene 50, no hace falta que pongan 15, como para decir, bueno, total son 50, tengo que poner más. No, pongan 4 nomás también, con vehículos, con personajes y todas cosas así. Imagínense, no sé, están haciendo Red Dead Redemption, que lo podrían hacer tranquilamente, y van a explicar personajes, no van a terminar nunca más de hacer todos los personajes que tienen. Entonces, no sé, tienen que hacer el principal, uno secundario y algún NPC y otro NPC por ahí. Con eso es como el principal, el antagonista y alguno que se crucen por ahí, que tenga alguna relevancia para explicar. O si quisieran explicar los animales también, no terminan nunca. 3, 4 animales nomás. Y ya está, con eso alcanza. Entonces, pero sí sean muy prolijos con cómo arman el diseño. Bueno, hoy las IA las puedo. En eso sí podrían llegar a usar un poco la ayuda de la IA en ordenar el contenido. No en generar el contenido, sino en ordenarlo. De que le deje prolijas. De hecho, tengo que explorar eso. Las herramientas de Drive. Ahora, la asistencia de la IA está viendo que te ayuda a diseñar las presentaciones. Y creo que también te ayuda a diseñar los documentos. Entonces, ahí les acomoda un poco las imágenes, cómo está el texto. Entonces, eso sí lo pueden valer un poco más, para que le quede un poco más prolijo. Yo creo que esa parte, por lo menos para nosotros, puede ser suficientemente válido de eso, y se ahorran un poco de tiempo y dolores de cabeza. Pero bueno, es una herramienta que yo no la exploré todavía, me apareció un par de veces y tengo muchas ganas de experimentar con eso, así que nada, aprovechen esta herramienta. Sí, trate que la idea del documento es que se entienda en general del contenido de audio que tiene el juego, ¿no? Desde los ambientes, la música, los personajes, personajes secundarios, jefes, armas, ítems, ataques, habilidades especiales. Bueno, decía la música, la UI, si tiene cosas, si hay algún sistema en particular de cómo funcionan los sonidos, un sistema de ambientes, un sistema de biomas, sistema de pasos, no sé, cosas por el estilo. También son interesantes de poner, lo mismo que los sistemas musicales, tiene cosas en particulares. En el sentido, tienen que tener un hilo conductor de que las cosas funcionen, ¿no? Explicando también un poquito de la historia, un poquito de, bueno, de que las mecánicas principales, de cómo funciona el género, usen el género de la música también para definir la parte de la música. Y bueno, después la parte de análisis, que la pueden poner como unas 3 páginas al final si quieren, o dentro del desarrollo. Si uno de los elementos que quieren hablar es música y llegan a la sección de música, hacen un apartado que diga análisis y ponen análisis de la música, porque es la identidad y demás. Y que quede todo bien prolijo, portada, índice, como un buen cierre de las cosas de audio en la carrera. Entonces nadie más avanzó con nada, elige un juego, elementos. Sí, yo estaba esperando a ver si alguien más quería. Bueno, yo elegí el Lies of P. Ah, muy bueno. No sé si lo jugó, ponemos un video. Vamos a poner un video, sí lo jugué una parte, me quedó ahí a medio camino, ni a medio, lo juego, no sé,
3 horas. Y ahora retomándolo porque vamos a tocar música de Lies of P en los próximos conciertos. Tal vez toquemos en Rafaela alguna vez. Así que van a poder escuchar las canciones. Estamos viendo. ¿En serio? Sí, la primera canción estamos trabajando ahora. Que es medio como un jazz, medio tango. Está bueno. Sí. ¿Cuál canción eligieron? La primera de todas que está en el soundtrack. No me acuerdo cómo se llama ahora porque recién estamos arrancando con la lista. Tiene una sola palabra el nombre. No me lo acuerdo. A ver, yo me fijo. Phil, algo así se llamaba. Phil, creo que se llama así. Ya te digo. Si alguna vez ven que hay concierto de música de videojuegos, aprovechen y vayan. Se llama así, Phil. Bueno, vamos a ver un poquito de qué va todo esto. Ahora me diste ganas de jugar. Yo me terminé hace poco el DLC. Muy bueno. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. Ah, there you are. I've been looking all over for you. Shall we all restart soon? I see they got Jiminy too. But my name is Sophia. Please come to Hotel Krot, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Let's get you out of there. Find something that might help. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Destination Hotel Court. Recommend escaping from this location.
Bueno, bien. Ahí tenemos un panorama. Contanos. Bueno, los elementos que más destacaría serían, lo más obvio creo que serían los ruidos de engranaje, bueno, las marionetas, ese ruido de engranaje que parece que le falta aceite y que se nota que a las marionetas ya les está costando moverse. Ujú. Después, por ejemplo, algo que noté es que es mucho los juegos de From Software, bueno, la saga Dark Souls es mucho Perdón, más silenciosa. dame un segundito que tengo que ver algo en la puerta y ahora te dejo continuar. ¿Ok? Perdón, muchas gracias. Ahora sí. Perdón, Santiago Barbero, ¿tenés una consulta mientras? Sí, no tiene mucho que ver con la música, tiene que ver más bien con el personaje, pero mi pregunta es, ¿se supone que el personaje es completamente marioneta o es un humano con una prótesis? Vale, creo que te va a Es contestar una mejor él. marioneta. ¿Cómo? Digo que ahí vas a contestar mejor vos. Ah, bueno, de hecho eso tiene, ¿cómo es? Justo con el sonido, tiene algo muy importante que es que al inicio, bueno, el personaje que se llama P es una marioneta completamente y hace sonidos de tornillos, tuercas y, ¿cómo se llaman? Engranajes, Ujú. pero a medida que avanzas en el juego y ganas humanidad, deja de hacer esos sonidos y empieza a hacer más sonidos humanos como jadeos, cansancio y ese tipo de cosas. Buenísimo. Entonces nos contaste que los sonidos de el mecanismo que tienen estos seres, estas marionetas, es uno de los elementos. Y después, ¿qué nos estabas comentando? Sí, algo que había notado es que en los juegos de From Software, que es en los que está basado este juego, porque es Ujú, un Souls-like, ujú, son mucho más, por así decirlo, silenciosos con los sonidos del ambiente. ujú, Acá se nota mucho más los sonidos de fondo, no sé cómo decirlo. Capaz que en los Dark Souls lo que quieren es hacerte sentir solo y casi que lo único que terminas escuchando en habitaciones vacías son tus propios pasos o de tu armadura, pero acá mientras vas caminando se escuchan muchos más sonidos como el viento, la lluvia, el agua corriendo, sí, ahí los tenés una confusión. engranajes. Esos sonidos son los sonidos ambientes. Lo que referías antes es la música ambiental, que son dos cosas diferentes.
Entonces, sí, los juegos de esta empresa suelen no tener música en la exploración, porque te dejan este espacio de Sí, escuchar. yo también me refería a los sonidos ambiente en los Dark Souls. O sea, no se escuchan muchos sonidos a menos que sea algo muy importante como es cuando los gigantes te lanzan rocas. Eso sí son cosas que se escuchan, pero después otros sonidos como que se siente muy vacío. En cambio acá sí se llenamos mucho más con más sonidos ambiente. Ok. Y otra cosa que quería destacar es que acá en algunas zonas sí hay música, que es, bueno, música diegética, Ujú. bueno, que unos son los discos que te dan y podés escuchar ¿cómo es? En el tocadiscos, y otros son músicas que se escuchan de fondo, pero en realidad son diegéticas. No me acuerdo cómo es que se llama esta zona, que tiene un escenario con altavoces que están tocando una canción. Bueno, pero más allá de eso, ¿cuáles serían los otros dos elementos? Bueno, las músicas, bueno, las canciones, creo que yo elegiría la de los discos. Y, ¿cómo que se llama? Ay, no me sale la palabra. ¿Querés darnos una descripción? A ver si te ayudamos. Espérenme. Sí. ¿Estás buscando? Sí. Genial. Bueno, yo tomaría las voces que hacen los jefes marioneta, que los desarrolladores hicieron su propio idioma, que es el idioma de las marionetas, que, ¿cómo es que se llama? Que una vez que conseguís uno de los finales, ahí ya te muestran qué es lo que estaban diciendo las marionetas. O sea, Sin spoiler, sin spoiler. bueno, Ajá, ok. Entonces la voz de esas marionetas. sí, creo que yo elegiría, aunque también podría tomar voces, por ejemplo, la de Pepe Grillo, que ahí se llama Gemini, que tiene, ¿cómo es? Que bueno, también podría ser, no sé si es una marioneta también. No sé. Tendría que Pero bueno, poner. bien, creo que son elementos interesantes para el desarrollo. Y hacen el concepto general del juego. Bueno, bien, yo creo que va a ser un desarrollo interesante trabajar sobre eso. ¿El resto tiene alguna pregunta de eso? ¿No? No. Bueno, métele nomás, Nehemías, creo que va muy bien. ¿Dónde y cuándo es el concierto donde van a tocar la música de la Sofía? No sé, todavía estoy preparando la lista de temas que vamos a hacer y bueno, nada, cuando haya alguna fecha será eventual. En Rafaela, no sé, me encantaría tocar, todavía no hablé con nadie allá. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Si hay alguna convención de anime o algo por el estilo, y si no armamos algún concierto allá nomás. Nosotros.
¿Qué más? Bueno, seguimos. Entonces ya cuando sepa algo les avisaré. Si no, van a ver por ahí alguna publicidad. Esperemos que sea este año. Bien, seguimos entonces. Gracias, Nehemías. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Quiere mostrar algo? ¿Consulta? Bueno, entonces, sobre la semana que viene, ya saben, tienen tiempo hasta las 6 de la tarde para entregarlo. Que a las 6 de la tarde la clase, perdón. Una vez que tengamos eso, ya voy a corregir los trabajos lo más rápido posible para tener además las condiciones generales de quién tiene que recuperar algún trabajo práctico. Y bueno, a partir de ahí ver el recuperatorio, quienes ya tengan la nota de todo 7 para arriba y esté como promocional. Esa la semana que viene va a ser nuestra última clase. Quienes tengan que recuperar algo, va a ser la clase que sigue, bueno, no una clase sino una entrega, y a partir de ahí se va a saber. Quienes quedan regulares van a tener que rendir en alguna mesa de examen que quieran, que bueno, ya veremos las condiciones en su momento. Y quienes quedan libres, bueno, tendrán que recursar porque esta materia no se puede rendir libre. Y eso lo voy a comunicar en el campus. Les voy a subir las condiciones y demás. Les voy a mandar un mail para avisarles que están subidos, pero voy a tratar de que no supere los 2 días para que tengan tiempo quienes tienen que hacer el recuperatorio, donde bueno, van a estar las notas del trabajo número 4, el promedio y la condición de cada uno. Recuerden, por las dudas, después de eso, esto lo voy a repetir la semana que viene, que si ustedes, que las notas, digamos los promedios, sobre todo para quienes estén regulares, tal vez puedan tener 7, 7 y 6 y 6, y en esos casos depende de cómo sean los trabajos y cómo vean. La nota no es lo único que define si va a regular cuando están en ese rango o va a promoción, sino cómo resuelven ustedes los trabajos. Si están en un punto ahí cerca de la línea, pero todavía hay cosas importantes que falten para considerar que el nivel requerido para promoción esté completo, se va a mantener una regularidad y que va a tener que ver con el criterio de que todavía se va a considerar que necesitan hacer ese pequeño paso para tener los requerimientos de una promoción. Entonces va a tener que ver con eso, por ahí, porque pueden ver algunos que capaz que el promedio le da casi más cerca de 7 que 6, pero que está regular. Entonces bueno, tiene que ver con eso, porque a lo largo de todos los trabajos todavía no se ve reflejado una evolución o resultados en sus análisis como para alcanzar la promoción. Entonces ese es el criterio, que generalmente tiene que ver con notas que están medio al borde, pero también puede ser que sí se vea esa evolución y estén cerca y bueno, se pueda promediar para arriba. Eso va a ser según cada caso. Así que bueno, nada, eso lo vamos a estar hablando un poco más la semana que viene. Mientras tanto, eso, tienen hasta las 6 de la tarde. Recuerden, las condiciones del trabajo práctico están también en el campus junto con la consigna. En algunas partes del campus, porque como les dije, eso de las pestañas es como que salen las cosas en cualquier lugar. A veces salen en la página principal, a veces no, a veces se mezclan, no sé. Ya vamos a ver, espero para la próxima materia. No sé qué modificaron del campus, que ahora es muy difícil editar. Pero bueno, mientras tanto, si tienen dudas sobre elementos, lo que sea, pueden mandar mail para consultar. Yo apenas lo pueda lo voy a contestar. Respecto de los trabajos prácticos, ya casi todos tienen sus notas, menos las 2 personas que les pedí que se queden. El resto todos deberían tener su nota, su devolución. Si tienen alguna duda también pueden preguntar. Pero bueno, traten de aplicar todas las cosas que les fui diciendo en los diferentes trabajos prácticos. Vuelvan a las devoluciones si tienen dudas.
revisen la documentación que está en el campus para cómo organizar el documento, las preguntas, los procesos y demás. Hay muchos que están teniendo muy buenos avances respecto de los primeros trabajos y algunos que todavía tienen que trabajar sobre algunos puntos. Y bueno, nada, si tienen dudas me avisan. Entonces, respecto de lo que tiene que ver para la semana que viene, ¿hay alguna duda? No, creería que no. Bien, No. entonces vamos a ver si hay, tiene dudas respecto de la corrección de trabajo práctico número 3. Bien, entonces si no hay más dudas, como ya no hay más material acá, hoy vamos a estar hasta acá. Están liberados para, ya vamos a estar en la clase acá. Nos vamos a quedar con las 2 personas que dije. Si alguien más se quiere quedar para ver algo puntual, también puede aprovechar este tiempo. El resto están liberados. Vayan a trabajar para la semana que viene. Dale, profe, muchas gracias. Profe, nos Chao. vemos. Chao, profe. Hasta luego. Buen fin de- Suerte. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Profe, Sí. disculpe, sí, yo tenía Bien. dudas, digamos, con respecto a lo que era la devolución del TP3.